Hola, ¿cómo están? Y bienvenidas a esta semana en Yuriyana Club, donde vemos qué es lo que hemos tenido y tenemos un vistazo a lo que se viene. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes con todas. Aquí nuevamente con ustedes para comentarles un poquito de lo que tuvimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada estuvimos por segunda vez con nuestro coach ontológico, conferencista, escritor, Esteban Proaño. Y en verdad el tiempo creo que quedó corto, pero principalmente nos focalizamos en cómo podemos mejorar nuestra comunicación de una manera asertiva para poder hacer respetar nuestros derechos, para poder también reclamar lo que queremos, que merecemos y cómo lidiar más que nada en el aspecto laboral con todos estos temas, ¿no? Él nos dio Sí. algunos tips para una comunicación asertiva. En verdad me encanta escucharlo porque siempre aprendo algo de Esteban. Y sí, creo que es importante, como de igual manera nos habló Berta, Esteban también coincide en que principalmente tenemos que partir del autoconocimiento, de Sí. qué realmente queremos, que es el punto de partida, y nos sugería que escribamos un diario para poder ir identificando las cosas que nos hacen sentir, cómo nos hacen sentir y poder realmente conocernos, ¿no? Yo creo que el autoconocimiento es un común denominador en varios invitados que hemos tenido, pero cada uno desde su perspectiva para el tema que maneja, igual, al igual que Berta. Sí, en realidad nos enfocamos esta vez, porque obviamente con Esteban lo vamos a traer de vuelta para que nos hable de distintos temas, pero en esta oportunidad, como ya habíamos dicho en nuestra primera conversación, quedó pendiente la importancia de hablar del ámbito laboral en realidad. Y creo que para aquellas que son estudiantes, para aquellas que no necesariamente están en un ámbito laboral, de repente son emprendedoras, si tú eres emprendedora, también se aplica. ¿Por qué? Porque en realidad en lo que nos enfocamos es en la comunicación cuando hay jerarquías, cuando hay diferencias en niveles de poder, especialmente como mujeres, que muchas veces la sociedad y desde chiquitas se nos enseña a escuchar, se nos enseña a no hablar alto, se nos enseña a ser, entre comillas, femeninas a la hora de comunicarnos. Nos es difícil hablar y hacer valer nuestros puntos cuando la otra persona tiene una voz impositiva, una voz alta, especialmente además si son varones. ¿Por qué? Porque es parte de esta cosmovisión, estas ideas sociales que nos han vendido de alguna manera de la jerarquía natural, entre comillas, la jerarquía natural en la sociedad, la cual en realidad no es natural, es totalmente social. Pero bueno, entonces con Esteban, y si no han visto, las invitamos para que vean el episodio, con Esteban ahí nos enfocamos. ¿Qué hacemos cuando estamos, para comenzar, en un lugar donde de repente, y yendo un poco al autoconocimiento al cual se está refiriendo Irma, cuando por ejemplo nos encontramos en una cultura corporativa que no va de acuerdo con nuestros valores? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo vemos, por ejemplo, si queremos crecer y vemos que no nos están dando los espacios, porque de repente en su cultura corporativa no hay espacio para mujeres líderes al más alto nivel? Porque hay que decirlo, la mayoría de mujeres se quedan en mandos medios, ¿no? Es decir, en gerencias, vamos a decirle de segunda, hasta Categoría, llegan hasta de segundo tier, como se diría, de segunda escala, nivel, ¿no? primer Segundo nivel, nivel, segundo nivel. sí, que son intermedios, ¿no? Es decir, tienes al CEO, al presidente y abajo vienen los gerentes de área. Hasta ahí generalmente es donde se encuentra ese techo de cristal o ese techo rosado que le llamamos. Entonces, ¿cómo nos comunicamos de una manera asertiva cuando de repente no nos viene de manera natural? ¿No? Cuando nos tildan de que somos muy agresivas, muy directas, etcétera, solamente porque usamos un tono similar al de un compañero de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no sé, Irma, obviamente tú tienes también muchísima experiencia en el área corporativa. Estoy segura que tienes que haberte encontrado
con situaciones similares. Sí, definitivamente. Para nosotras las mujeres a veces la percepción de las organizaciones es, por ejemplo, yo trabajé en Clorox, sin ir muy lejos, que es una empresa americana. Y yo en Perú era gerente del primer nivel como gerente de finanzas. Sin embargo, cuando yo viajaba a Chile, porque Chile con Perú eran como una unidad de negocio, viajábamos mucho. En Chile, ninguna mujer era gerente del primer nivel. Eran gerentes de marketing, que era del segundo nivel, eran gerentes de desarrollo del producto, pero ninguna mujer era del primer nivel, ¿no? La persona que veía finanzas era un varón, es decir, y cuando hacíamos las reuniones yo era la única mujer, ¿no? Y ellos, yo sentí que la cultura organizacional chilena era más machista que Perú, porque era como que a veces me ignoraban, ¿no? O sea, estábamos conversando, ¿no? Y de repente ellos querían irse a tomar, ¿no? Después de algún meeting, que se iban a estos cafés con piernas, creo, ¿no? Entonces, yo normal, a mí de verdad que no me incomodaba que fuera, pero sí, para mí ha sido un poco complicado adaptarme, porque creo que todavía nos falta mucho, pero sí, a veces yo me quedaba callada en algunos temas, no solamente en Clorox, ¿no? Sino también cuando trabajé en Price, pero creo que, como bien dijo Esteban, es importante que no te quedes con esa incomodidad, porque a la larga no sientes que estás siendo auténtica. Entonces siempre es importante decirlo de la mejor manera y para ver si logras un cambio o no, porque también puede darse el caso que tú comentes y que finalmente no se dé el cambio. Pero Claro. por tu lado ya dijiste lo que tenías que decir, que muchas veces uno no lo dice. Y ahí es donde uno tiene que ver, y qué es lo que hablábamos con Esteban, ¿no? Tienes que ver cuál es, digamos, cuánto estás dispuesta a perder, siempre. Uh-huh. Porque desafortunadamente, si en general, para la mayoría de nosotros, seamos hombres, mujeres, lo que fuera, a la hora que estamos en un centro laboral, constantemente tenemos que estar sopesando la cultura corporativa, la cultura laboral, con nuestros propios valores, con nuestros deseos frente a los que son, de repente no siempre están alineados, la misión o los deseos de la empresa, etcétera. Cuando somos mujeres tenemos que ser aún más estratégicas. Entonces no podemos simplemente muchas veces decir lo que queremos, porque sabemos que eso va a traer consecuencias o sabemos que eso va a traer una etiqueta, o sea, es decir, que va a haber una consecuencia a nuestro acercamiento. Entonces, uno es, antes que nada, entender cuál es la cultura, que eso es algo que nos explica también Esteban, entender cuál es la cultura en la cual te estás desarrollando. Dos, entender además a la persona con la cual estás interactuando, que eso es importantísimo, porque cada persona tiene su propio estilo de comunicación. Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, si estás hablando con tu jefe? ¿Cómo es tu jefe? Tu jefe es una persona, lo que le dicen, hay muchísimas maneras de catalogar, pero una de ellas que, por ejemplo, a mí me gusta, es no sé si la has escuchado, es este cuadrante, Irma, donde tienes por un lado los expresivos, los directivos, los amicales y el 4 es los analíticos. Entonces, por ejemplo, los expresivos son aquellos que les encanta ponerse a pensar en todas las maneras en que se puede hacer un proyecto. Ok, está bien. Algunos nos gusta, otros no, pero se meten así un brainstorming de horas. Los directivos van a ser aquellos que están contra la hora. Ok, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuándo me lo entregas? ¿Qué se tiene que hacer? Muy al grano. Que hay pocos en Latinoamérica, sí, generalmente porque culturalmente tendemos a ser más amicales en Latinoamérica, donde importa mucho el trato, cómo estás, cómo ha estado tu día, y siempre tiene que haber una conversación, lo que se dice en inglés small talk, es decir, una conversación sobre temas cotidianos antes de entrar a los negocios. Y el cuarto cuadrante, que son los analíticos, son aquellos que necesitan haber revisado todos los datos de cada cuadro antes de tomar una decisión.
Entonces, hay estrategias dependiendo de con quién estás hablando. Si estás hablando con una persona directiva para la cual lo más importante, si estás hablando con un estadounidense, para la mayoría, porque es algo muy cultural, que para los cuales son los objetivos, entregas, tiempos, y tú eres más bien expresiva, creativa, ok, entonces dile, dame 10 minutos para que exploremos ideas y de ahí yo te voy a tener, y dale un calendario, yo te voy a tener, en fin, sobre esas estrategias de comunicación hablamos también, no a profundidad, eso es algo que podemos explorar más adelante, pero sobre eso también hablamos con Esteban, la importancia de saber con quién estamos hablando, la importancia de saber qué es lo que queremos, viendo un poco lo que dice Irma, ¿no? O sea, qué es lo que queremos sacar de la conversación, además. Yo me imagino, Irma, que tú tienes que tener muchísimas historias, muchísimas anécdotas personales relacionadas a esto. Sí, tengo varias. Tengo varias. Tengo cuando trabajé en Clorox, ¿no? Donde me chocaba un poco que en Chile, a pesar de que somos países vecinos, hace muchos años atrás, antes que nazca mi hijo, estamos hablando hace 22 años atrás, era muy difícil lidiar con los gerentes de primer nivel, siendo yo gerente de primer nivel acá en Perú. Todavía sentía como que no escuchaba mucho mi voz, pero poco a poco fui afianzando. Y también tuve algún tipo de, si podemos llamarlo discriminación, puede ser. Yo postulé para hacer un proyecto en otra de las empresas, no en Clorox, y yo acababa de tener a mi hijo. Mi hijo tenía, creo que 6 meses o un poco más. Y no me eligieron porque acababa de ser mamá y no estaba en la capacidad, ¿no? Para la persona que lideraba el proyecto no estaba en la capacidad de poder manejar mis tareas habituales del trabajo más este proyecto. Y sin embargo se lo dieron a una persona, a un chico, que acababa de tener un hijito y que era bebito. Entonces yo en ese momento sí pregunté cuál había sido la causa, ¿no? ¿Por qué no había sido elegible? Y me respondieron eso. En verdad me quedé, como diríamos aquí, con Dorito Plop. Porque sí, me chocó muchísimo, pero bueno, al final, creo que Pero el después motivo específico que te dieron fue ¿cuál? el que acaba de tener a mi hijo y que no iba a poder manejar el proyecto, porque estos proyectos son un adicional, ¿no? A tus funciones, ¿no? A todas las funciones, pero yo lo quería liderar porque me consideraba que estaba en la capacidad y además yo había evaluado que sí podía hacerlo. Porque igual, todo esto, no teníamos la tecnología tan avanzada como ahora, que tienes Teams, tienes todo, pero también tenías la posibilidad de trabajar desde casa con aquellos tokens que había y podías también hacerlo en casa porque era un proyecto para coordinar con diferentes países. Pero bueno, sí me ha tocado algunos temas, pero creo que lo importante es alzar tu voz de una manera correcta. Yo sí lo pregunté, me contestaron lo que les estoy comentando, pero luego más adelante demostré que el que tengas un hijo no es un impedimento para nada, ¿no? Al final creo que las oportunidades se deben dar por igual. No porque tengas un hijo estás coja o estás manca, ¿no? O sea, puedes hacerlo, solamente depende de cómo te organices. Y creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, algo que es muy común, porque a veces no nos damos cuenta de lo que queremos decir con las palabras. Y el término prejuicio, lo único que significa es que uno se ha hecho un juicio de valor antes del hecho, que uno entra a una situación ya habiendo sacado conclusiones simplemente de acuerdo a lo que uno imagina que es, que debería ser, etcétera. Entonces sí, muchas veces a las mujeres hay que decirlo, nos toca enfrentar ciertos prejuicios, por ejemplo, el que piensen que porque una es madre o porque una recién se ha hecho madre, entonces no va a poder cumplir con ciertas exigencias que vienen con, por ejemplo, una promoción, etcétera. Cuando posiblemente, precisamente porque tenemos nuevas responsabilidades, y qué más responsabilidad que un ser humano,
vamos a tener ganas de trabajar el triple, el doble, etcétera, obviamente buscando un balance saludable entre nuestra vida personal y laboral. Tener balance entre la vida personal y laboral es algo saludable, no porque una persona es un ser humano fuera de la oficina, no debería de castigarse, y menos aún siendo mujer. Y por el otro lado, también está el hecho de que generalmente, y esto es, no solamente se ha estudiado muchísimo, sino es muy común, a las mujeres nos toca probarnos y recontraprobarnos una y otra vez antes de que reconozcan nuestro valor. Entonces, y alguna vez lo hablamos, Irma, de cómo muchas veces asumimos incluso responsabilidades antes de que nos den la promoción. Así es. En mi caso, yo asumí cada vez que en el mundo corporativo, cada vez que yo quería una posición, sabía que tenía que literalmente agregar roles y funciones que se asemejaran a la posición que yo quería. Y después de, qué sé yo, 6 meses hasta un año en una oportunidad, iba con mi papel diciendo, mira, estos son mis roles y funciones al día de hoy, estos son mis resultados, entonces merezco que me des la posición que corresponde a los roles y a las funciones que vengo ejerciendo desde hace un año o desde hace 6 meses o lo que fuera. Y uno lo tiene que hacer, porque tú puedes decir, puedes patear el tablero y decir, esto no va conmigo, pero lo más probable es que en mi experiencia te encuentres con eso una y otra vez. Entonces tienes que armar tu caso casi como si fueras un juicio, como si fueras una abogada. Tienes que armar tu caso, poner en papel, en blanco y negro, todo lo que haces, todo lo que has estado haciendo, etcétera, para que de ahí se den cuenta que efectivamente te corresponde esa posición que generalmente a los hombres se las dan de una manera, además, interesantemente, con la justificación, yo lo he escuchado más de una vez, es que su esposa está embarazada. Entonces va a tener más responsabilidad, hay que darle la promoción. ¿Y a la mujer qué? Sí, así es. En cambio, a la mujer, igual, ¿no? La mujer generalmente, ahora ha cambiado un poco aquí, no, allá me imagino que más, pero acá ya hay más colaboración de parte del esposo, porque la mayoría de mujeres trabajamos, ya sea en emprendimientos, ya sean en compañías, pero sí, eso sí he visto que ha variado un poco. Por ejemplo, en la época de mi papá no sabía hacer nada en la cocina, pero literal, nada. Cuando puso a servir agua en la tetera, porque no había hervidor en esa época para hacer su café, algo así, pero más nada. Bueno, yo sigo poniendo la tetera, te cuento, pero no, claro que eso es de lo que ha quedado pendiente hablar precisamente con Esteban, que es cómo nos comunicamos de manera asertiva en el campo personal. Pero bueno, en esta vez nos enfocamos en el laboral y sí, efectivamente, muchas cosas han cambiado y han mejorado, es verdad, pero queda mucho aún por hacer. No es interesante, Irma, efectivamente, que tu experiencia sea dentro de las finanzas. Las finanzas, ese es, digamos, en la mayoría de gerencias, si el techo es acá, el único lugar ejecutivo que generalmente es una mujer es precisamente en las finanzas. E increíblemente lo que se ha descubierto es que tiene que ver con esta idea de que la mujer es la que maneja las finanzas del hogar y por ende en muchas corporaciones les es natural, no le quita mérito obviamente a la mujer, pero en ese sentido no es poco usual ver que por ejemplo una CFO es mujer y sin embargo CEO casi no hay. Sí, eso sí es verdad. Entonces, y tiene que ver con estas ideas, ¿no? O sea, la mujer puede administrar las finanzas del hogar, por ende también será buena en la empresa. Pero, y bueno, y de ahí además, me parece, tú dirás, pero tú asumes además, por lo que yo te veo, con todo lo que tú trabajas, ese cargo y más. O sea, no solamente tienes eso, te van poniendo distintos sombreros
Sí, pues. Entonces, de todo esto hablamos con Esteban, hablamos de ser realistas cuando somos mujeres, de entender cuáles son los retos, de entender que no podemos cambiar a nadie, y si nos encontramos en una situación donde verdaderamente sentimos que no nos están valorando, tenemos que tomar una decisión. Decidir si es que nos soplamos la situación o si decimos no, esto no es para mí, más vale que vaya buscando algo estratégicamente que se alinee mejor con mis metas personales y muchas otras cosas, pero bueno, las invitamos para que vean el episodio, acuérdense, en nuestro canal de YouTube. Así es. ¿Y qué tenemos esta semana, Úrsula? Cuéntanos. Bueno, esta semana hacemos nuestra primera exploración junto a Analía Pereira. Ella es la licenciada Analía Pereira, es sexóloga, ella es argentina y es además la directora de un programa de diplomado en temas de sexualidad en una universidad en Córdoba, en Córdoba, Argentina. Entonces, vamos a hablar, van a ver ustedes, hablamos de la sexualidad femenina, hablamos de cómo muchas veces la sexualidad se entiende como un acto coital, cuando en realidad el acto sexual no solamente es del coito, no solamente es coital, sino que abarca otras cosas. Y más allá de eso, decía que por una cuestión cultural y porque muchas veces además a nosotros, sobre todo a los hombres, se les introduce a la idea de tener relaciones sexuales a través de la pornografía, la cual tiene una mirada muy masculina y donde casi todo se centra en, de repente, 5 minutos de juegos previos e inmediatamente la penetración. Bueno, entonces muchos hombres tienen la idea de que el preámbulo, además se le llama preámbulo y ella inmediatamente dice no se le debe llamar preámbulo, el acto, el compartir este acto sexual se convierte en un preámbulo donde se satisfacen las necesidades de la mujer para inmediatamente entrar a la penetración, al coito, cuando en realidad la mujer generalmente, en la mayoría de los casos, lo que tiene más sensible es el clítoris, no la vulva. Entonces, bueno, hablamos de eso, hablamos de precisamente cómo, ella nos habla de cómo podemos comunicar aquello que nos gusta y lo más importante. Uno no puede comunicar lo que le gusta si no sabes qué es lo que disfrutas y qué es lo que más te estimula y te excita. Para eso tienes que conocer tu cuerpo. Entonces, Analía nos habla acerca de la importancia de conocer nuestro cuerpo, de cómo podemos reconocer lo que nos gusta, cómo podemos comunicar lo que nos gusta, de la importancia de entender junto con la pareja lo que es una verdadera intimidad y de dejar de llamarle preámbulo a algo que en realidad debería considerarse como parte de un acto integral. Súper interesante, así que no se lo pierdan este jueves. Va a ser la primera de muchísimas conversaciones alrededor de la sexualidad femenina. Muy, muy interesante. Así es. Entonces, que tengan una excelente semana y nos estaríamos viendo este jueves. Así es. Chao. Chao.